y los hombres. Justo ahí, formaron un círculo cubriendo sus espaldas, con sus hachas en mano. Y la pelea comienza. Solo se escuchaba cómo en el piso rebotaban las cabezas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Uciel, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a contar la historia, pues. Fantasía. Dark Fantasy. Hace mucho tiempo, en el mundo, los magos y las criaturas que habitaban los bosques, aquellos a quienes llamaban elementales, fueron desapareciendo. Muchos lo hicieron por la guerra, otros porque dicen haber encontrado la forma de trascender a un mejor lugar. De eso se sabe muy poco, pero se conoce que aquellos elfos que dominaban la tierra dejaron de existir. Todo comenzó por la luz que un día bajó de los cielos. Había una historia muy antigua que decía: cuando el cielo se iluminara en la noche como un sol, era porque un fragmento de los dioses venía a la tierra para darle orden. Cuando esto sucedió, los primeros quienes tuvieron acceso a la luz fueron los gigantes, seres enormes. Ellos no necesitaban absolutamente nada para dominar la tierra, pues su tamaño era suficiente. Cualquier raza que se opusiera a sus órdenes era exterminada. Además, porque los gigantes eran demasiados. También eran inteligentes. Habían desarrollado un sistema donde la población era controlada. Las familias no podían tener más de un hijo. De esta forma, ellos aseguraban de que un ejército no se levantara contra ellos. Aquellos con quienes no podían luchar era contra los elfos, seres experimentados en la metalurgia, en el armamento, en la habilidad. Sus cuerpos, al ser más livianos que de costumbre, eran muy veloces. Además, tenían conocimientos mágicos. En el mundo también existían los magos, pero aquellos siempre tomaban el bando que les correspondía mejor. En este caso trabajaban para los gigantes. No eran muchos los magos, a diferencia de los mortales y humanos. Así que los magos aseguraban sus puestos en los reinos como asesores, entre otras cosas. Pero la humanidad estaba sumida en el caos. Cuando llegó la luz, los gigantes de inmediato imaginaron que este poder lograría dominar a todas las razas en el mundo, incluso las salvajes, como los trolls, como las hadas, como los duendes, seres que eran muy difíciles de combatir, aunque estos no tenían ejército, pero sí tenían un poder muy particular, y era atravesar las realidades. Una habilidad tan difícil de dominar. Los magos intentaron replicarlas, pero lo único que lograban hacer era destruirse a sí mismos, porque su mente se perdía, y ellos se convertían en seres aterradores,
Muchos los llamaban demonios, otras culturas los llamaban genios. Seres con sus mentes perdidas, actuando por puro instinto. Sí, lograban su cometido de atravesar las realidades, pero sin conciencia absoluta, convirtiéndolo en seres muy peligrosos. Y cada vez que esto sucedía, los magos eran exterminados por los gigantes. Si lograban contenerlos, claro. Allí fue cuando nacieron las vasijas para contenerlos, ya que se dieron cuenta los gigantes que podían controlarlos. Eran inestables, pero lograban hacerlo. Cuando la luz cayó del cielo, los gigantes de inmediato acudieron a las montañas para recogerla. Nadie sabía qué era, solamente que un objeto luminoso iluminó la noche por completo, cayendo en las montañas de los dragones. Los gigantes, muchos, lograban dominar a los dragones. Pero los dragones, al tener conciencia, eran seres violentos, salvajes e inteligentes. Operaban en grupos, en manadas, así que eso hacía más difícil que sean dominados. Aquí es donde entraban los magos. Lograban doblegar sus mentes, apagarlas, para que solo sean bestias, domables. Los gigantes subieron a la montaña y allí pudieron ver el brillo de eso que había caído del cielo. Era una piedra luminosa, capaz de encapsular la luz, pero no la luz que tú ves en el día. No, capturaban la luz, la esencia, la magia de lo que estaba a su alrededor. Energía vital. Un gigante la tomó en sus manos. Se siente cálida. Otro gigante se acercó. Hay que llevársela a nuestro Señor. El gigante que la tenía en sus manos la observó. ¿Crees que entregaré la oportunidad de mi reinado a alguien más? Puedo sentir el poder. El gigante se rebeló al instante y su compañero de inmediato desenfundó su espada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luchar contra mí? Perderás. Y el gigante con la espada comenzó el ataque. El gigante con la piedra se quedó quieto. Sabía que esa roca luminosa tenía un poder que iba más allá de la comprensión de cualquier raza en ese mundo. La espada atravesó el cuerpo del gigante, pero él no se inmutó. Sacó la espada de nuevo de su torso, pero esta vez intentando cercenar su cabeza. Antes de que lograra hacer eso, la herida del gigante se regeneró de inmediato. No solo eso, el gigante observó cómo la espada venía dirigiéndose hacia su cuello, tajeándole la cabeza. En ese instante, el gigante sin cabeza pudo observar su vida como si fuese una película. Hasta que llegó a ese preciso momento, antes de que la espada cortara su cabeza. Allí simplemente se agachó y la espada esta vez pasó justo por encima. Se dio cuenta de que la roca también lograba controlar el tiempo. Un arma poderosa en las manos de un gigante. ¿Quién iba a pensar que la crueldad iba a gobernar durante años?
Así, de esa forma, después de esquivar aquella espada, el gigante con la roca, con un toque justo en la cabeza de su contrincante, lo convirtió en cenizas de inmediato. Los cielos comenzaron a sonar. Los gritos del gigante reclamando el poder del mundo ahora era realidad. Se había consagrado como un dios. Regresó al reino y allí, sin importar el ejército de su rey, los combatió a todos. 5 minutos bastaron para erradicar a 5,000 hombres al mando del rey. Su poder era tan grotesco que los sobrevivientes simplemente se arrodillaron, pues este gigante ahora era un dios. El rey, orgulloso como todos los gigantes, decidió combatir hasta el final. Con su armadura, con su espada. No le dio tiempo de desenvainarla y el gigante ya lo tenía sometido. Aprenderás a respetar a tu rey Dios. Lo mantuvo vivo durante 500 años, encadenado a su cintura como si fuese su mascota. Esto para mostrarles a todos que nadie en el mundo podría combatirlo. La roca fue trabajada, la moldearon y la convirtieron en una corona enorme, pues era la corona de un gigante. Nadie podría quitársela. ¿Qué mejor lugar para estar segura? Nunca se la quitaba. Esto causó que su piel comenzara a fundirse en la corona. Pero esto no era normal. El material del que estaba hecha absorbía la luz y la energía, la magia de todas las cosas. Pero era literal. Así fue como ésta se fue uniendo al cráneo de aquel gigante y lentamente éste cambiaba su conciencia. El gigante dejó de ser tan violento. Esta vez se la pasaba mucho más tiempo en un estado de elevación absoluta, como si estuviese meditando. Muchos dicen que podía ver el pasado, el futuro, de todas las dimensiones existentes. Ningún ejército pudo combatirlo. Pero no se esperaba que los elfos estaban preparando algo, ya que su gobierno era tan nefasto que los territorios élficos fueron invadidos por los gigantes, erradicando a una gran parte de esta raza, entre otras. Los elfos habían sido reducidos a la mitad de su población. Pero ellos no se iban a dejar. Como todas las razas, también ellos tenían orgullo. El rey de los elfos cada día se preguntaba cómo un ser tan estúpido, que le da confianza a su tamaño, puede gobernar al mundo. Nosotros conocemos la ciencia, la alquimia y la magia. Los elfos comenzaron a fabricar armas. Para esto, fueron hasta las montañas de los dragones a recoger
los residuos de esta roca que cayó del espacio. Obviamente no encontraron nada más que la tierra donde recibió a la piedra. Sin importar que tomaron un poco de esta tierra, con la esperanza de que hubiese cultivado un poco de su poder. Se la llevaron a uno de los elfos más poderosos, aquel que dominaba la alquimia. Los elfos viven demasiado tiempo, son casi eternos. Y este había sido un guerrero excepcional que en su momento decidió contribuir a la guerra con conocimiento. Tomó la tierra, la fundió una y otra vez hasta cristalizarla. Allí nacieron unos pequeños cristales, densos y oscuros como la noche, pero filosos y venenosos como ningún otro material, tan fuerte o quizás más que el acero. Como eran muy pocos, lograron fundir unas cuantas espadas y dagas de este material, otorgadas a los mejores guerreros y también al rey. Los elfos pelean sus batallas, inclusive el rey. Por eso el rey es el rey, no porque venga de una casta pura, no, es porque su sangre guerrera es tan poderosa que el orgullo que genera a sus hombres vale más que cualquier tipo de sangre real. La mejor espada forjada con este material fue otorgada al rey, pues él tenía que derrocar al gigante. ¿Qué características tenía este material además de las ya mencionadas? Bueno, tenían la certeza de que este material era el único que podría hacerle daño al cuerpo del gigante, que este material sería el único que podría arrebatar la corona de su cabeza, ya que ésta estaba incrustada. La guerra había comenzado. Duró 1000 años. Nunca lograron acercarse al rey. Solo una vez, cuando la guerra terminó. La batalla del elfo y el gigante se conmemora cada año. Allí, los elfos fueron reducidos a un número tan pequeño que fue el inicio de su extinción. ¿Lograron vencer al gigante? Podría decirse que sí. Según la historia, los ejércitos fueron diezmados de lado y lado. Pero las espadas, además de combatir el poder del gigante Dios, también generaban algo a aquellos que las portaban. Al ser residuos de aquella piedra que había caído del cielo, también ésta lograba fundirse, no en sus cuerpos, sino en su magia. Pero esta vez las contaminaba, creando así a seres descontrolados, llenos de poder pero erráticos. Los elfos se dieron cuenta de que estas armas estaban malditas. Comenzaron a rotárselas entre el ejército para que así nadie pudiese ser maldecido. Pero cuando la espada lograba introducirse en tu alma y contaminarla, no la quería soltar. Y así, uno a uno de los elfos fueron cayendo en el miedo y el terror, convirtiéndolo en poder oscuro. 2 razas malditas peleando por un mundo.
el elfo, rey, contaminado, comenzó la pelea con el gigante Dios. Dicen que en aquella época los cielos parpadeaban, pues los destellos de sus espadas hacían que el sol se viera como una luz pequeñita en el espacio. El cielo no podía descansar. La oscuridad se había erradicado por años, pues la magia de estos era tan poderosa. Pero el elfo logró moverse tan rápido que esta vez sí logró cortar la cabeza del gigante. Esta cayó al suelo, pero como estaba fundida a su corona, el propio cráneo se había convertido en ese mismo material. El cuerpo del gigante cayó y su cabeza parecía tener vida. Se iluminó por completo. Era como cuando encontraron la roca, pero esta vez tenía la forma de la cabeza del gigante. Los elfos tomaron la cabeza de este ser y la llevaron a sus tierras. Allí la trabajaron, pero esta vez era diferente, ya que el rey elfo estaba contaminado por su espada. Así que el elfo alquímico, aquel que había desarrollado este material, le dijo al rey que deberían entregar aquellas armas que él había creado para que sus almas se purificaran. Ya tenían el nuevo material, pero el rey elfo estaba demasiado ciego, contaminado con el poder. Así, el elfo alquímico decidió hacer algo que terminaría por erradicar a toda la raza élfica. Con el poder de la cabeza, logró desarrollar diferentes artículos: dagas, coronas, diademas, anillos. Aprovechó todo el material para subdividirlo en diferentes artículos. Esto lo hizo para disminuir su poder y poder equilibrar el consumo de este material. De esta forma, no lograría incrustarse en ninguna persona, elfo, gigante o cualquier otro ser. Serían artículos separados, con un poder absoluto, pero no tanto como el gigante alguna vez logró tener. Muchísimos artículos fueron fabricados, pero el rey elfo se enojó, pues él quería una corona solo para él, quizás una armadura completa a base de este material, pero el elfo alquímico sabía que esto era un error. Un alma. Hace mucho tiempo, en el mundo, los magos y las criaturas que habitaban los bosques, aquellos a quienes llamaban elementales, fueron desapareciendo. Muchos lo hicieron por la guerra, otros porque dicen haber encontrado la forma de trascender a un mejor lugar. De eso se sabe muy poco, pero se conoce que aquellos elfos que dominaban la tierra dejaron de existir. Todo comenzó por la luz que un día bajó de los cielos. Había una historia muy antigua que decía:
cuando el cielo se iluminara en la noche como un sol, era porque un fragmento de los dioses venía a la tierra para darle orden. Cuando esto sucedió, los primeros quienes tuvieron acceso a la luz fueron los gigantes, seres enormes. Ellos no necesitaban absolutamente nada para dominar la tierra, pues su tamaño era suficiente. Cualquier raza que se opusiera a sus órdenes era exterminada. Además, porque los gigantes eran demasiados. También eran inteligentes. Habían desarrollado un sistema donde la población era controlada. Las familias no podían tener más de un hijo. De esta forma, ellos aseguraban de que un ejército no se levantara contra ellos. Aquellos con quienes no podían luchar era contra los elfos, seres experimentados en la metalurgia, en el armamento, en la habilidad. Sus cuerpos, al ser más livianos que de costumbre, eran muy veloces. Además, tenían conocimientos mágicos. En el mundo también existían los magos, pero aquellos siempre tomaban el bando que les correspondía mejor. En este caso trabajaban para los gigantes. No eran muchos los magos a diferencia de los mortales y humanos. Así que los magos aseguraban sus puestos en los reinos como asesores, entre otras cosas. Pero la humanidad estaba sumida en el caos. Cuando llegó la luz, los gigantes de inmediato imaginaron que este poder lograría dominar a todas las razas en el mundo, incluso las salvajes, como los trolls, como las hadas, como los duendes, seres que eran muy difíciles de combatir, aunque estos no tenían ejército, pero sí tenían un poder muy particular, y era atravesar las realidades, una habilidad tan difícil de dominar. Los magos intentaron replicarlas, pero lo único que lograban hacer era destruirse a sí mismos, porque su mente se perdía, y ellos se convertían en seres aterradores. Muchos los llamaban demonios, otras culturas los llamaban genios. Seres con sus mentes perdidas, actuando por puro instinto. Sí, lograban su cometido de atravesar las realidades, pero sin conciencia absoluta, convirtiéndolo en seres muy peligrosos. Y cada vez que esto sucedía, los magos eran exterminados por los gigantes. Si lograban contenerlos, claro. Allí fue cuando nacieron las vasijas para contenerlos, ya que se dieron cuenta los gigantes que podían controlarlos. Eran inestables, pero lograban hacerlo. Cuando la luz cayó del cielo, los gigantes de inmediato acudieron a las montañas para recogerla. Nadie sabía qué era, solamente que un objeto luminoso iluminó la noche por completo, cayendo en las montañas de los dragones. Los gigantes, muchos, lograban dominar a los dragones. Pero los dragones, al tener conciencia, eran seres violentos, salvajes e inteligentes. Operaban en grupos, en manadas, así que eso hacía más difícil que sean dominados. Aquí es donde entraban los magos. Lograban doblegar sus mentes, apagarlas
para que solo sean bestias, domables. Los gigantes subieron a la montaña y allí pudieron ver el brillo de eso que había caído del cielo. Era una piedra luminosa, capaz de encapsular la luz, pero no la luz que tú ves en el día. No, capturaban la luz, la esencia, la magia de lo que estaba a su alrededor. Energía vital. Un gigante la tomó en sus manos. Se siente cálida. Otro gigante se acercó. Hay que llevársela a nuestro Señor. El gigante que la tenía en sus manos la observó. ¿Crees que entregaré la oportunidad de mi reinado a alguien más? Puedo sentir el poder. El gigante se rebeló al instante y su compañero de inmediato desenfundó su espada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luchar contra mí? Perderás. Y el gigante con la espada comenzó el ataque. El gigante con la piedra se quedó quieto. Sabía que esa roca luminosa tenía un poder que iba más allá de la comprensión de cualquier raza en ese mundo. La espada atravesó el cuerpo del gigante, pero él no se inmutó. Sacó la espada de nuevo de su torso, pero esta vez intentando cercenar su cabeza. Antes de que lograra hacer eso, la herida del gigante se regeneró de inmediato. No solo eso, el gigante observó cómo la espada venía dirigiéndose hacia su cuello, tajeándole la cabeza. En ese instante, el gigante sin cabeza pudo observar su vida como si fuese una película. Hasta que llegó a ese preciso momento, antes de que la espada cortara su cabeza. Allí simplemente se agachó y la espada esta vez pasó justo por encima. Se dio cuenta de que la roca también lograba controlar el tiempo. Un arma poderosa en las manos de un gigante. ¿Quién iba a pensar que la crueldad iba a gobernar durante años? Así, de esa forma, después de esquivar aquella espada, el gigante con la roca, con un toque justo en la cabeza de su contrincante, lo convirtió en cenizas de inmediato. Los cielos comenzaron a sonar. Los gritos del gigante reclamando el poder del mundo. Ahora era realidad. Se había consagrado como un dios. Regresó al reino y allí, sin importar el ejército de su rey, los combatió a todos. 5 minutos bastaron para erradicar a 5,000 hombres al mando del rey. Su poder era tan grotesco que los sobrevivientes simplemente se arrodillaron, pues este gigante ahora era un dios. El rey, orgulloso como todos los gigantes, decidió combatir hasta el final. Con su armadura, con su espada. No le dio tiempo de desenvainarla y el gigante
ya lo tenía sometido. Aprenderás a respetar a tu rey Dios. Lo mantuvo vivo durante 500 años, encadenado a su cintura como si fuese su mascota. Esto para mostrarles a todos que nadie en el mundo podría combatirlo. La roca fue trabajada, la moldearon y la convirtieron en una corona enorme, pues era la corona de un gigante. Nadie podría quitársela. ¿Qué mejor lugar para estar segura? Nunca se la quitaba. Esto causó que su piel comenzara a fundirse en la corona. Pero esto no era normal. El material del que estaba hecha absorbía la luz y la energía, la magia de todas las cosas. Pero era literal. Así fue como ésta se fue uniendo al cráneo de aquel gigante y lentamente éste cambiaba su conciencia. El gigante dejó de ser tan violento. Esta vez se la pasaba mucho más tiempo en un estado de elevación absoluta, como si estuviese meditando. Muchos dicen que podía ver el pasado, el futuro, de todas las dimensiones existentes. Ningún ejército pudo combatirlo. Pero no se esperaba que los elfos estaban preparando algo, ya que su gobierno era tan nefasto que los territorios élficos fueron invadidos por los gigantes, erradicando a una gran parte de esta raza, entre otras. Los elfos habían sido reducidos a la mitad de su población, pero ellos no se iban a dejar. Como todas las razas, también ellos tenían orgullo. El rey de los elfos cada día se preguntaba cómo un ser tan estúpido, que le da confianza a su tamaño, puede gobernar al mundo. Nosotros conocemos la ciencia, la alquimia y la magia. Los elfos comenzaron a fabricar armas. Para esto, fueron hasta las montañas de los dragones a recoger los residuos de esta roca que cayó del espacio. Obviamente no encontraron nada más que la tierra donde recibió a la piedra. Sin importar que tomaron un poco de esta tierra, con la esperanza de que hubiese cultivado un poco de su poder. Se la llevaron a uno de los elfos más poderosos, aquel que dominaba la alquimia. Los elfos viven demasiado tiempo, son casi eternos. Y este había sido un guerrero excepcional que en su momento decidió contribuir a la guerra con conocimiento. Tomó la tierra, la fundió una y otra vez hasta cristalizarla. Allí nacieron unos pequeños cristales, densos y oscuros como la noche, pero filosos y venenosos como ningún otro material, tan fuerte o quizás más que el acero. Como eran muy pocos, lograron fundir unas cuantas espadas y dagas de este material, otorgadas a los mejores guerreros y también al rey. Los elfos pelean sus batallas, inclusive el rey. Por eso el rey es el rey.
no porque venga de una casta pura, no, es porque su sangre guerrera es tan poderosa que el orgullo que genera a sus hombres vale más que cualquier tipo de sangre real. La mejor espada forjada con este material fue otorgada al rey, pues él tenía que derrocar al gigante. ¿Qué características tenía este material además de las ya mencionadas? Bueno, tenían la certeza de que este material era el único que podría hacerle daño al cuerpo del gigante, que este material sería el único que podría arrebatar la corona de su cabeza, ya que ésta estaba incrustada. La guerra había comenzado. Duró 1000 años. Nunca lograron acercarse al rey. Solo una vez, cuando la guerra terminó. La batalla del elfo y el gigante se conmemora cada año. Allí, los elfos fueron reducidos a un número tan pequeño que fue el inicio de su extinción. ¿Lograron vencer al gigante? Podría decirse que sí. Según la historia, los ejércitos fueron diezmados de lado y lado. Pero las espadas, además de combatir el poder del gigante Dios, también generaban algo a aquellos que las portaban. Al ser residuos de aquella piedra que había caído del cielo, también ésta lograba fundirse, no en sus cuerpos, sino en su magia. Pero esta vez las contaminaba, creando así a seres descontrolados, llenos de poder pero erráticos. Los elfos se dieron cuenta de que estas armas estaban malditas. Comenzaron a rotárselas entre el ejército para que así nadie pudiese ser maldecido. Pero cuando la espada lograba introducirse en tu alma y contaminarla, no la quería soltar. Y así, uno a uno de los elfos fueron cayendo en el miedo y el terror, convirtiéndolo en poder oscuro. 2 razas malditas peleando por un mundo. El elfo, rey, contaminado, comenzó la pelea con el gigante Dios. Dicen que en aquella época los cielos parpadeaban, pues los destellos de sus espadas hacían que el sol se viera como una luz pequeñita en el espacio. El cielo no podía descansar. La oscuridad se había erradicado por años, pues la magia de estos era tan poderosa. Pero el elfo logró moverse tan rápido que esta vez sí logró cortar la cabeza del gigante. Esta cayó al suelo, pero como estaba fundida a su corona, el propio cráneo se había convertido en ese mismo material. El cuerpo del gigante cayó y su cabeza parecía tener vida. Se iluminó por completo. Era como cuando encontraron la roca, pero esta vez tenía la forma de la cabeza del gigante. Los elfos tomaron la cabeza de este ser y la llevaron a sus tierras. Allí
la trabajaron. Pero esta vez era diferente, ya que el rey elfo estaba contaminado por su espada. Así que el elfo alquímico, aquel que había desarrollado este material, le dijo al rey que deberían entregar aquellas armas que él había creado para que sus almas se purificaran. Ya tenían el nuevo material. Pero el rey elfo estaba demasiado ciego, contaminado con el poder. Así, el elfo alquímico decidió hacer algo que terminaría por erradicar a toda la raza élfica. Con el poder de la cabeza, logró desarrollar diferentes artículos: dagas, coronas, diademas, anillos. Aprovechó todo el material para subdividirlo en diferentes artículos. Esto lo hizo para disminuir su poder y poder equilibrar el consumo de este material. De esta forma, no lograría incrustarse en ninguna persona, elfo, gigante o cualquier otro ser. Serían artículos separados, con un poder absoluto, pero no tanto como el gigante alguna vez logró tener. Muchísimos artículos fueron fabricados, pero el rey elfo se enojó, pues él quería una corona solo para él, quizás una armadura completa a base de este material, pero el elfo alquímico sabía que esto era un error. Un alma contaminada con tanto poder no iba a ser diferente al gigante. El rey elfo se enojó y con su espada atravesó al elfo alquímico, acabando con su vida. El resto de los elfos sabía que esto estaba mal, pero el poder del rey elfo era demasiado. Tomó todos los artículos en su mano y entonces escogió los mejores para él. Los demás los repartió a sus mejores hombres. Ahora el mundo iba a ser gobernado por los elfos, los pocos que quedaban. Pero entonces también estaba la humanidad y los magos, que ya estaban trabajando en algo más. Pues estos, durante mucho tiempo, que fueron sometidos por los gigantes, estos les dieron acceso al material, creando así algo muy similar. Sintetizaron a partir de la roca esta un artefacto. No tenía tanto poder, pero sí lograba concentrarlo en un cristal tan pequeño. Todos los magos se equiparon de esto. ¿Para qué? Para poder defenderse. La guerra humana de magos y elfos ahora comenzaría. Cuando los elfos comenzaron a invadir los territorios que antes pertenecían a los gigantes, los humanos se levantaron en guerra. Las batallas eran difíciles. Los elfos son muy hábiles. Sus herramientas y armaduras son impenetrables. Solo se escuchaban los silbidos de cuando sus espadas cortaban el viento. A lo lejos se podía escuchar melodías, pues hasta en la pelea, cuando las espadas cortaban el viento, generaban sonido. Sonidos que podían ser melódicos, pero la humanidad sabía que esto no era más que un índice de guerra.
los magos decidieron reunirse. Pidieron que por favor hicieran un consenso, una reunión. Paz es lo que queremos. Pero los elfos eran demasiado poderosos y orgullosos esta vez. Simplemente para firmar paz. ¿Por qué hacerlo?, dijo el rey elfo, si lo puedo tener todo. No hubo paz, pero los magos comenzaron a batallar. Fueron a las montañas de los dragones. Montañas donde los gigantes que quedaban fueron a esconderse. Les pidieron ayuda, pero los gigantes terminaron siendo cobardes. Los magos lograron controlar a los dragones, así que los tomaron para su guerra. Los dragones atacaban a los elfos, erradicándolos, pues el fuego de un dragón, además de calentar y deshacer, también es un fuego mágico. Esto no iba a durar demasiado. No lograban controlar a muchos dragones. Allí fue cuando nació un pequeño. Se supone que era descendiente del rey gigante. Pero este nació en las montañas de los dragones, como un pequeño mortal. No mostraba indicios de gigantismo. Era una persona normal. Nació de una gigante. Pero muchos dicen que este pequeño niño se le había arrebatado su poder de gigante, ya que su padre había consumido toda la energía, ya que tenía la corona que absorbía todo. En este caso, afortunadamente su hijo era un gigante y al absorberlo por completo, no logró desarrollarse como debía, no como un gigante. Pero ¿quién iba a pensar que este pequeño iba a ser la clave para terminar con esta guerra sin fin? El niño creció entre gigantes. Muchos lo rechazaban, pues este era una vergüenza. ¿Cómo puede ser un pequeño si era hijo del rey? Hasta su propia madre lo expulsó, lo rechazó, lo odiaba, pues la humanidad en aquel entonces solo eran insectos para los gigantes. Así que este fue expulsado de las montañas de los dragones. Al ser parecido a un humano, pasaba desapercibido entre ellos. Con una estatura de 1,85, sobresalía entre los humanos un poco. Así que en los pueblos humanos él comenzó a entrenar. Como siempre, los hombres en aquel tiempo, todos tenían que aprender a luchar, o si no eras hombre muerto. En ese tiempo la ley no existía más que de la espada y la sangre. Tenía gran destreza, era fuerte, rápido, pero había algo particular en él. Toda arma que él usaba, por más deteriorada, oxidada o sin filo, era letal. Era como si alimentara la hoja de cada arma, dándole un filo mágico. Él no poseía magia, pero todos sus compañeros notaban que tenía algo especial.
Entonces, una tarde, donde el cielo se pone rojizo, violeta, azul, cuando se oculta tras las montañas, un grupo de elfos, con sus pieles contaminadas. Los elfos tenían una piel blanquecina, pero aquellos que usaban las armas oscuras eran contaminados y su piel podía verse manchada. Finísimas venas oscuras se podían ver cuando estos elfos aparecían. No iba a haber nadie con vida en ese lugar al final de la noche. Ya lo sabían todos. Cuando ellos llegaban, lo único que escuchabas solo era el viento silbar, porque sus espadas eran tan rápidas que no las veías venir. Cinco elfos aparecieron y estaba nuestro amigo, el hijo del gigante, un hacha en mano, pues estaban recolectando leña. 20 hombres frente a 5 elfos. Era momento de pelear. Los elfos se separaron con la velocidad que los caracteriza. Y los hombres, justo ahí, formaron un círculo cubriendo sus espaldas, con sus hachas en mano. Y la pelea comienza. Solo se escuchaba cómo en el piso rebotaban las cabezas. Solo quedaron 7 hombres, entre ellos el hijo del gigante. Un elfo estuvo a punto de atacarlo, pero entonces el arma de cristal que tenía logró tocar el cuello y ésta simplemente se destruyó. Miles de estos cristales cayeron al suelo. Todos quedaron impresionados. Los elfos dejaron de moverse, observando esta escena. ¿Qué eres?, preguntó uno de los elfos. Pero el hijo del gigante se quedó en silencio, empuñando su hacha, temblando un poco porque no habían logrado arrebatar su cabeza. Ahí se dio cuenta de que era especial. Sin pensarlo 2 veces, se fue contra aquel elfo desarmado, clavando su hacha en la cabeza, justo en su frente. Se podía ver cómo esta sangre contaminaba el hacha. De inmediato la soltó. El elfo cayó al suelo. Hace mucho tiempo los elfos no habían visto a los suyos caer, y mucho menos frente a un humano, o eso era lo que pensaban. Los 4 elfos restantes comenzaron a atacar a este sujeto. Sus espadas simplemente se destruyeron tocando su cuerpo. Completamente desarmados, la lucha tenía que ser cuerpo a cuerpo. Y entonces empezaron. Los hombres restantes simplemente comenzaron a correr. La pelea era perdida. 4 elfos contra este hombre. Golpe tras golpe recibía. Le dolían demasiado. Pero estos elfos se cansaron. El gigante hombre se dio cuenta de que las espadas alimentaban su poder. Habían dependido tanto de un material que no se dieron cuenta que éste se alimentaba de sus almas. Y cuando el material era destruido, allí sus almas ya eran deterioradas.
Después de resistir tantos golpes, el hombre cerró sus puños y comenzó a repartirlos a diestra y siniestra. Los golpes que lograba conectar con los elfos hacía que estos se cristalizaran y se rompieran por completo, como si estuviesen hechos de piedra. Uno de los elfos que escapó: son muy veloces. La noticia iba a llegar al reino élfico, y cuando esto sucedió, el rey elfo se preocupó. ¿Acaso los magos lograron encontrar el poder y la debilidad del material? Allí comenzaron a buscar a este sujeto con el poder de exterminar a los elfos. Los hombres que abandonaron a nuestro amigo, al verlo llegar al pueblo, se sorprendieron aún más. Estás con vida. Y no gracias a ustedes, cobardes. ¿Qué podíamos hacer? Eran elfos. Acabaron con los nuestros en cuestión de minutos. Solo tomamos la oportunidad. Aquel sujeto solo agachó la cabeza y, en su mente, les dio la razón. Pero no dejaron de ser cobardes. Vendrán a buscarme. De todas formas estarán muertos, les respondió. Y tenía razón. Evacuaron el pueblito. Se largaron de allí. En ese instante nuestro amigo se dio cuenta de que su camino en la vida sería solitario. Ahora era un prófugo, no solo de su familia, sino de los elfos. Comenzó a caminar y alejarse de cualquier civilización, ocultándose en los bosques. Allí conoció a otros seres elementales, quizás más peligrosos que los elfos, pero estos solo actuaban por instinto. No buscaban territorio, solo protegían lo que era de ellos. Y este hombre solo usaba lo que necesitaba, sin hacerle daño a nadie. Aún así, a veces tenía problemas. Por eso tenía que estarse moviendo una y otra vez hasta que un día, entre los bosques, encontró a una pequeña colonia de elfos. Elfos originales, sin contaminación. Él se sorprendió al igual que los elfos. Pensó que tenía que pelear de nuevo esta vez. Así que tomó su postura de combate con un hacha, su arma favorita. Entonces unos cuantos elfos con sus espadas lo confrontaron. Una de estas, no espadas, sino daga que portaba uno de estos hombres, comenzó a brillar. Todos se sorprendieron, pero el hombre se dio cuenta de que ellos no estaban contaminados. No tenían esos filamentos que se solían ver en sus cuellos, oscuros y densos. Además, tampoco tenían esa mirada de odio. ¿Qué sucede?, se pregunta uno de los elfos. No lo sé, al ver su daga brillante. ¿Qué quieres aquí, hombre?, pregunta uno de los elfos. Solo estoy de paso, no quiero problemas. Los elfos comenzaron a rodearlo. Y nuestro amigo solo pensaba: me encontraron. Bajen las armas,
se escuchó una voz apacible entre los árboles. ¿Quién es?, preguntó nuestro amigo. Todos los elfos bajaron sus armas. Yo soy el elfo alquímico. Esto era imposible. Se sabía que fue asesinado por su propio rey. Eso dicen las historias. Pero aún sigo con vida. El hombre se asomó de entre los árboles. Se le complicaba caminar. Parecía que tenía una herida. Lleven al hombre a las tiendas. Denle comida y un poco de abrigo. Pero señor, dijo un elfo, puede ser un enviado. Por favor, los gigantes han escapado a las montañas y repudian a los humanos. Los humanos no trabajarían con los gigantes jamás, de no ser por conveniencia. Y ya no hay gigantes que dominen al mundo. Solo es un leñador que está buscando sobrevivir en este maldito mundo como nosotros. Así que le hicieron caso, lo llevaron hasta aquel pequeño lugar donde convivían estos elfos. Una larga conversación se llevaba a cabo en ese lugar. Entonces el elfo alquímico decidió mostrarle su herida. Abrió sus ropas y pudo ver que esta herida no cerraba, no sanaba, pero tampoco mataba. Un dolor eterno es lo que el rey elfo me otorgó. No puedo morir. Es como si mi alma estuviese estancada. Pero el rey elfo no sabe que aún sigo con vida. Los pocos elfos buenos que quedamos, escapamos a los bosques hasta encontrar un asentamiento donde no nos encontraran. He diseñado muchas armas, pero logré robarme unas cuantas de las que fabriqué antes con el material celestial. 2 anillos y una daga. Daga que brilló frente a tu presencia. Oh, dijo el hombre, lo entiendo. Por eso decidiste traerme. En parte, tienes razón. No todos los días encontramos a hombres que causen semejante impresión frente a una daga celestial. Así que el elfo alquímico pidió al hombre dueño de la daga que por favor se la entregara. Sin titubear la entregó. La posó en las manos del hombre y éstas comenzaron a brillar. Pidió los anillos y los colocó también en la otra mano del hombre. Estos comenzaron a brillar. Increíble. El elfo alquímico se levantó con complicación. Observen todos al hijo del rey gigante. De inmediato los elfos se asustaron, desenvainaron sus espadas. Sabíamos que eras un traidor, un maldito enviado. A punto de atacarlo, el hombre se levantó